Hemos hablado sobre paneles de tratamiento quirúrgico y conservador, el tratamiento por las diferentes edades y realmente nos faltaba tal vez abordar desde este punto de vista que son las caderas que ya no son tan comunes o que ya no son tan fáciles, por decirlo, aunque ninguna sea fácil per se, pero esta es las más complicadas. Vamos a hablar el día de hoy de las caderas teratológicas. Tiene como objetivo esta conferencia caracterizar lo que es una luxación teratológica de la cadera, destacar signos tempranos que nos pueden evidenciar que una displasia de cadera es teratológica y puntualizar algunas variaciones relevantes en el tratamiento quirúrgico. Hago énfasis solamente en puntualizar porque, como ya le hemos dicho, hemos hablado abundantemente sobre lo que son las displasias de cadera. La displasia de cadera es un amplio espectro de deformidades y alteraciones a nivel de lo que es la articulación coxofemoral, que van desde una inestabilidad pasando por la displasia y luxación y la subluxación hasta la dislocación per se. Hasta 1992 se llamaba displasia o luxación congénita de cadera y ya luego se vio que este término no lo hacía honor porque había muchas veces que no era congénito, el paciente no nacía con una cadera luxada, sino que era una alteración que se podía ir evidenciando durante el desarrollo o no estaba dislocada per se en ningún momento. Y por esto se ha creado el término de displasia de cadera por la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación de Ortopedia Pediátrica para hacer como de forma más integral, contemplar todas estas variaciones que puede tener. También podemos observar que esto como que se pasa como rápido, tú le das y se pasan varias al mismo tiempo. No, el anterior todavía. Podemos observar con la cantidad de alteraciones que se pueden dar a nivel de la articulación coxofemoral. Ya hemos visto la cápsula redundante, el acortamiento de tendones, la configuración del acetábulo, que se encuentra luxada y todas estas estructuras, el pulvinar, intervienen en que esa cadera no pueda ser reductible posteriormente porque las estructuras interrumpen e impiden que pueda entrar esa cadera a nivel de su lugar. Le hacen, como refiere la literatura siempre, las veces como de un reloj de arena, esa parte estrecha que no deja que se pueda llegar al lugar que le corresponde. Ahora sí. Es que no. Ok. Entonces, para poder llegar a la asociación entre lo que es la displasia, dislocación de la cadera y su denominación de teratológica, tenemos que entender de dónde vienen los términos, de dónde viene la palabra teratológico. Viene del griego teratos, que quiere decir monstruo, y de logia, que quiere decir estudio. La teratología es, en un sentido estricto, la ciencia que estudia, en un principio se denominó así, los monstruos, o las alteraciones congénitas de las especies. Hay en particular, una dedicada a estudiar las deformaciones y malformaciones que se encuentran en el ser humano. Ya lo teratológico son lo que está asociado con deformidades y mutaciones genéticas. Por ende, una luxación teratológica es aquella que está asociada con alguna condición, alguna mutación genética o condición congénita que sea como una comorbilidad. Tenemos que tener pendiente que esto condiciona que al momento del nacimiento esa cadera que se encuentra en una posición luxada con grandes alteraciones anatómicas que hacen que esté fija en esa posición. Aquí podemos observar, por ejemplo, si algún residente
dentro de mi favorito, Gilbert, que me diga qué alteraciones puede observar a grosso modo en esa imagen. Básicamente el centro de rotación está alto, no puedo observar nada del sacro, ningún centro de dosificación del sacro. Básicamente eso. Lo principal que se observa ahí es que hay una genesia sacra y el paciente, a pesar de tener la luxación de cadera, ya tú tienes que no es algo, o sea, no es normal. Tú tienes alteraciones anatómicas que pueden ser ortopédicas o de las sistémicas que ya llevan al paciente a otro nivel y hacen que el caso ya no sea tan simple como una luxación o una displasia de cadera. Como les dije, está fija en una posición luxada, tiene una incidencia de un 0.3 a un 0.4 por cada 1000 nacidos vivos y está asociado con malformaciones severas. Como tal, debemos tener en cuenta siempre entonces que el tratamiento va a ir encauzado dependiendo a cuál sea la malformación congénita y cómo sea el espectro de manifestaciones asociadas que tenga ese paciente con displasia. Aquí también hay que destacar que muchos pacientes en un principio, sabemos nosotros que hay libros de varios tomos que son solamente para abordar los diferentes tipos de síndromes que existen. Entonces, a veces en el momento del nacimiento, tú puedes diagnosticar una displasia de cadera, no necesariamente va a diagnosticar el síndrome que tiene el paciente en una primera intención. En esta revisión sistemática que hicieron en el 2022 en el Hospital Shriners de Dallas, ellos se enfocaron en destacar cuáles signos te pueden hacer pensar que ese paciente es teratológico de una primera, o sea, antes de diagnosticar el síndrome, que quizás a veces el diagnóstico sindrómico se hace cuando el paciente tiene 3, 4 años, pero ya tú tienes con esa displasia de cadera desde que el niño tiene 3 meses, 4 meses, intentando diferentes métodos. Lo que ellos determinaron con un caso de 202 pacientes del 2008 al 2013, determinaron dentro de ellos 189 displasias que al final del estudio se determinaron que eran idiopáticas y 13 que terminaron siendo teratológicas. Ellos compararon en esos pacientes cuáles habían sido los factores que tenían en común ambos grupos y cuáles destacaban en un grupo y en otro no. Básicamente no evidenciaron ninguna diferencia en sexo, raza, ni siquiera en antecedentes familiares, sino más bien los dos factores preponderantes que encontraron como relevantes son el fallo con el arnés, que en todos los pacientes, entre los 13 pacientes que terminaron siendo teratológicos, falló el uso del tratamiento mediante el arnés y todos los pacientes que eran teratológicos también tenían otra alteración ortopédica como pie equinovaro, tortícolis congénita, que terminaron diagnosticándose dentro de un espectro de un síndrome. Y esos fueron como los más relevantes. O sea, hay algunos artículos que revisé igualmente que me destacaban que cuando se presentaba el sexo masculino podía ser relevante, pero en el caso de este estudio la incidencia por sexo fue igual. Aquí este artículo lo traigo a colación, aunque es un poquito, vamos a decir, ya viejo para lo que se dice la bibliografía investigadora, porque es del 2012, tiene ya 11 años. Pero en este caso me parece muy bueno porque toca algunos puntos particulares que son relevantes para el tratamiento de lo que son los pacientes teratológicos. Dentro de la incidencia de las caderas teratológicas, los pacientes, la mayor incidencia los tienen los pacientes artrogripóticos. Y en este artículo hicieron también una revisión de cuáles
¿Cuál es el manejo que debe darse en el caso de los pacientes artrogripóticos con displasia de cadera? Y destaca algunos puntos que son extrapolables para otros síndromes. Que es importante destacar que en los pacientes que tienen una luxación teratológica, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es valorar el potencial de marcha que puede tener el paciente. Por lo que si ya el paciente tiene un espectro sindrómico y se sabe que tiene características que te dicen hacia que es sindrómico, antes de abocarnos a un tratamiento quirúrgico de reducción abierta, osteotomías múltiples, hay que valorar si ese paciente tiene probabilidad de caminar o no. En ese paciente que tú puedes ver con una agenesia lumbosacra, ya tú tienes que valorar ahí si la capacidad motora de ese paciente le va a permitir caminar y si tiene sensibilidad. Entonces, si la cadera ni le duele ni la va a utilizar para deambular, ¿cuál sería la utilidad de que el paciente tenga una cadera reducida y en su lugar? O sea, ese es uno del punto 1A. Y el hecho de que sea unilateral y bilateral también es a tomar en cuenta. Las caderas, cuando es unilateral, tienen una indicación quirúrgica más correcta, digamos, porque en el hecho de que tenga una cadera luxada unilateral, estamos buscando un balance pélvico para que el paciente que tiene una marcha, que ya valoramos que va a caminar, tiene buen potencial de marcha, pueda caminar con mayor estabilidad, evitarle complicaciones en la columna. Pero en el caso de las caderas que son bilaterales, nos refiere que la indicación quirúrgica es relativa, porque el paciente tiene buen balance pélvico, en la mayoría de los casos las caderas son funcionales y no duelen. Entonces tú someterlo a unos procedimientos quirúrgicos en un paciente con comorbilidades, que son procedimientos quirúrgicos grandes, en cuerpos pequeños, pacientes generalmente con malnutrición o que no se alimentan tan bien, los resultados que tampoco son seguros, porque incluso en las unilaterales la probabilidad de reluxación y reincidencia es muy alta. Entonces esto tiene una indicación quirúrgica que es muy, muy relativa. Cada caso es particular porque hay que tomar en cuenta que algunos síndromes tienen implicaciones cardíacas, tienen implicaciones que ya van más allá de la simple luxación de cadera y que comprometen la vida, y tomar en cuenta las partes blandas para cada paciente. En el caso de los pacientes artrogripóticos hay que realizar liberaciones tendinosas extensas y de varios grupos musculares, pero le dije extrapolable, no necesariamente que se tome este artículo porque es para los artrogripóticos, pero sí, en el caso de otras caderas teratológicas que tienen no la rigidez, sino la hiperlaxitud como factor luxante, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer las liberaciones tendinosas, en qué grupos, y en algunas ocasiones lo que hay que hacer es asegurarnos mediante las osteotomías pélvicas de darle mayor cobertura posterior, de aplicar bien la cápsula, que nos puede ayudar a tener una cadera más estable en un Marfan, en un Ehlers-Danlos, en cualquier síndrome que pueda producirte en un Down, hiperelasticidad, tomar en cuenta la angulación de la cadera para varizar en caso de que sea necesario, o una osteotomía pélvica que te dé mayor cobertura posterior. Aquí, por ejemplo, un caso brevemente, una femenina de 4.5 años de edad, donde podemos observar, ya por la radiografía, que también es un asunto que nos guía, podemos ver unas caderas que son con cuello corto, retroversa, más la derecha que la izquierda, y que la luxación está bastante alta. Con solamente ver la radiografía y ver las cabezas femorales y ver lo alta que está la luxación, ya tú podrías intuir que este paciente puede tener algo más. Aquí mi paciente tiene un síndrome de Prunbelli, diagnosticado ya alrededor de los 8 meses con estudio cariotipo, que le ha llevado, tiene ambas caderas luxadas. Esta es la marcha de la paciente, caderas no dolorosas, a lo que vuelvo que la indicación quirúrgica sigue siendo bastante relativa. Sigue siendo muy relativa. Para llevar a casa, individualizar cada caso, el tratamiento es multidisciplinario, valorar primero el potencial de marcha, el tratamiento quirúrgico sigue siendo muy controversial y tiene alta tasa de recidivas. Gracias.